Si estás regresando por una carretera poco transitada y de pronto se te daña el carro, lo más conveniente es que te quedes dentro de él, pues esto que me pasó a mí quedó grabado en mi mente para siempre. Todo ocurrió un día en el que la familia de un primo nos invitó al bautizo de uno de sus hijos. Tenemos un tío que se dedica al sacerdocio y casi siempre que hay un evento familiar que involucre a la religión católica somos convocados a la casa parroquial de donde se encuentre. No importa qué estado sea, la gran mayoría de la familia se ha reunido siempre. Obviamente, esto con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, pues la familia ha crecido en distintas partes de la República y el mundo, haciendo cada vez sean menos. Por ello, es que no tenía la intención de perderme esta reunión. Mi padre tenía poco de haber fallecido y mis tíos, los padres del primo que bautizaron a su hijo, fueron realmente atentos y amables con mi padre. Querían retribuirles el agradecimiento. Llegué por mi cuenta a la casa parroquial, justo unos minutos antes de que iniciaran la misa. Mi hermano menor, quien ya tenía unos 25 años, y mi madre ya se encontraban allí. Cuando terminó la ceremonia, saludé a la familia completa y particularmente me acerqué con mis tíos para agradecerles su apoyo en los momentos más difíciles de mi papá. Mi madre en ese momento se veía muy inquieta y ansiosa. Se mantuvo sola todo el tiempo que estuvimos comiendo. Me pidió que me acercara un momento con ella, a lo que me confesó que no se sentía nada a gusto y me pedía que, por favor, que la llevara a Santa Maya para tomar un camión hacia la Ciudad de México. Cabe señalar que mi madre siempre se sintió excluida por parte de la familia. Nunca se sintió cómoda y acogida entre la familia. Creo que por ello yo llegué a adquirir algo de su conducta y comportamiento. Le dije que sí, no tenía ningún problema en llevarla, solo le pedí un poco de tiempo para preparar todo. Santa Ana Maya no está retirado de Uco. Para ser casi exactos, son menos de 20 minutos en automóvil y es casi pura línea recta. Lo que llama tanto la atención es que uno cruza en un estado para llegar a otro. Sin embargo, si uno hace el recorrido a pie es más o menos una hora, y esta hora se volvió para mí lo más eterna de todas. Al llevar a mi madre a la estación de autobuses de Santa Ana Maya, sentí que mi automóvil se estaba comportando extraño. Inclusive lo sentía muy lento, ya que le costaba bastante trabajo avanzar. Siendo honesto, tenía bastante que no le metía servicio, por lo que comprendí del por qué estuviera fallando. Mi madre me dijo que ya no regresara a Uco y que mejor buscara un hotel en Santa Ana Maya. Le comenté que quería entregar el presente al bautizo en honor al apoyo que nos dieron con mi papá. Mi madre solo hizo una mueca y me dio la bendición. El automóvil me dejó de fallar en cuanto estuve a punto de arrancar la curva en dirección a Uco. Me tuve que estacionar justo detrás de un letrero grande. Ya había anochecido y no traía conmigo alguna lámpara para revisar el motor. Además, mi celular era un poco muy antiguo en comparación de los que existen hoy en día. No tenía la linterna. Traté de marcar a casa parroquial, pero siempre en esa zona nunca hay señal. Así que pensé que lo más sensato en ese momento era caminar hacia Uco y pedir a algún tío que me ayudara a traer el carro de vuelta o bien me ayudaran al día siguiente. Así que caminé hacia Uco, justo a un costado de la carretera. Haciendo memoria, recuerdo haber visto a varias personas caminando mientras aún había luz. Mi tío, el sacerdote, nos contaba que mucha gente prefería ahorrarse lo del camioncito que lo llevara hasta Uco. Yo pude hacer hecho lo mismo, pero por la hora era muy seguro que no habría alguna recorrida.
o quizá buscaba un taxi, pero me llamaba más la atención caminar de la noche al lado de la carretera. Ciertamente no sabía lo que estaba pensando. La noche era helada, pues mientras caminaba no había rastro de ningún carro que se acercara o alejara. Lo único que alumbraba mi camino era la luz de la luna que se encontraba en su fase de luna llena, o plenilunio. Lo que me desconcertó en cierto modo fue ver que alrededor de la luna un gigantesco aro se había formado. Era algo increíble que ciertamente en la ciudad jamás se había visto, y contemplarlo en medio de la noche y solo fue para mí algo increíble. Había dejado las últimas casas del poblado de Santa Ana Maya varios metros atrás, y en eso algo me inquietó ver al fondo de la carretera que se estaba acercando hacia mí por el mismo lado en el que yo estaba andando. Conforme nos acercábamos uno al otro, pude distinguir que se trataba de una persona vestida de blanco. Caminaba torpemente sobre el asfalto. Pensé que podía tratarse de algún borracho, pero conforme me estaba acercando a esa persona, pude notar que parecía ser una mujer. Digo que parecía ser, pues por su vestimenta, la cual era una falda blanca y estallada, me daba la impresión de que lo era. Sin embargo, su rostro no se veía igual al de una mujer o un hombre. Su cabello negro le congelaba a los lados, y cuando levantó la vista hacia la luna, pude ver que su rostro parecía que era el de una calavera. Aún recuerdo sus cuencas en los ojos y nariz, y justo cuando se detuvieron ante mí, no me quitaron la mirada de encima. Yo me hice a un lado de la carretera para pasar de largo, pero aquella cosa se detuvo en seco. No me dejaba observarme. Aceleré el paso lo más que pude, y fue cuando escuché que me comenzó a llamar. Hacía un ruido similar al de las lechuzas, y no quería voltear para nada, así que seguí de largo hasta que la dejara de escuchar. Fue así que quizás 5 minutos pasaron para que me dejara de llamar, así que opté por apresurar mi marcha y llegar lo antes posible con mi familia. Hubo un trayecto en el que me desesperé, pues el camino era el mismo de un lado y del otro, y no cambiaba. Llegué incluso a pensar si no me había equivocado. Fue cuando noté que en uno de los postes de electricidad se encontraba una persona recargada, y en cuanto se vio, se encaminó hacia Auco. Empecé a correr para alcanzarlo, pero aquella persona era más rápida que yo. Comencé a gritarle desesperado, a pedirle que parara, y era raro, pues esta persona no se encontraba corriendo, solo caminaba y yo no la podía alcanzar. Yo no tenía aliento para seguir detrás de ella, así que dejé que se fuera, y poco a poco la perdí el rastro por completo. Luego me puse a imaginar que quizá haya pensado que se trataba de algún espíritu que yo lo quería alcanzar. Yo hubiera hecho lo mismo, aunque sí me hubiera agradado pasar el momento al lado de alguien, y quizá hasta platicar, pues en ese lugar el miedo comenzaba a apoderarse de mis nervios. A donde veía, solo observaba penumbras. Alguna que otra luz se apreciaba titilando entre la oscuridad. Entonces entré al maizal. Pude ver que una luz lo atravesaba. Era bastante rápida para tratarse de una persona, pues está elevada y bajada. Pareciera que estaba buscando la forma de salir del maizal. Y en un segundo se apagó. No sabía que se podría tratar aquello, y algo escalofriante empecé a escuchar del otro lado de la carretera. Una serie de murmullos provenientes del otro lado extremo. No sé por qué, pero en ese momento tuve la sensación de que todo se ponía más oscuro de lo que estaba. La luz de la luna ya no era tan intensa que antes. Y fue cuando lo vi, arrodillado sobre el asfalto. Una persona murmuraba algo, la cual logré identificar a una oración y que se trataba del Padre Nuestro. Recordé en ese momento que mi tío el sacerdote nos había dicho que gente del pueblo de Uco hacía mandas hasta la Virgen de Santa Ana Maya. En ese instante me
pareció escalofriante escena. Sin embargo, guardé silencio en forma de respeto. Aquella persona me observó mientras avanzaba arrodillada. Se detuvo y a la vez guardó silencio. Yo la vi más, no paré de caminar y ella me dijo algo que me inquietó bastante. Lo que me dijo fue lo siguiente: su padre lo está esperando más adelante. Lo escuché perfectamente bien. Una sensación de ahogo invadió mi pecho. No sabía si realmente aquella persona sabía lo que decía o si lo decía de broma. Pensé que quizás había visto al otro individuo que intenté alcanzar y pensó que era mi padre. Sin responderle nada, seguí avanzando. Aquella persona siguió su camino. Muchos minutos después me la pasé en silencio, escuchando solo mi respiración. Aún pensaba en lo que me había dicho aquella mujer. Pero metros más adelante, debajo de la oscuridad de un árbol, pude ver que alguien caminaba hacia la mitad de la carretera, y conforme me acercaba, vi que estaba dándome la espalda. Mi miedo fue exponencial al observar que aquella nuca y espalda me parecían familiares. La estatura, el color de cabello, inclusive el vestir, era muy familiar para mí. Se trataba de nada más y nada menos que la figura de mi padre, quien me estaba dando la espalda. Me detuve. Recuerdo muy bien que llegué a pensar si se trataba de un mal sueño o algo malo que me estuviera jugando en mi mente en ese instante. Podía incluso escuchar el latir de mi corazón. Mis oídos retumbaban por la presión que recorría mis venas. Fue cuando le hablé a mi padre, preguntándole si se trataba de él, mas no me contestó. Me daba la espalda. Su mirada incluso estaba en dirección a donde estaba Uko, hacia donde estaba la familia. Y en medio de la oscuridad y el silencio absoluto, las palabras que me dijo aún retumban en mi cabeza al igual que en ese momento. Sigue hacia adelante y no mires hacia atrás. Esto que le escuché decir siempre me lo decía cuando me veía deprimido, cuando uno de mis proyectos se venía abajo. Di un par de pasos para abrazarlo, pero él también los dio, pero alejándose de mí, para después decirme: aún no es tu hora, hijo. Lo comprendí. Yo tendría que seguir caminando sin seguirlo a él. Así que continué, no sin antes de decirle que lo extrañaba mucho y que me hacía mucha falta. Sin mirar atrás y continuando mi camino, me despedí de él. A los pocos metros tuve la inquietante sensación de mirar hacia atrás, pero cuando volví a ver aquel resplandor que se veía entre los maizales, iba y venía y se elevaba y bajaba hasta que se alejó. A la fecha, no sé si tuvo alguna relación entre mi padre o no, pero estuve agradecido de volver a verle. La luz de la luna se restableció y mis ojos ya se habían acostumbrado más a la penumbra. Fue cuando pude verlos en los campos de fútbol de Woco. Yo estaba bastante cerca que incluso divisé unas cosas con la luz encendida por dentro. Fue cuando mi teléfono sonó y se trataba de uno de mis tíos que me preguntaba si estaba bien. Pasaron por mí inmediatamente y al ver el carro que había venido por mí lo identifiqué como el de mi tío, el sacerdote. Me subí y le platiqué todo lo que había pasado. Él se rió de mí, pero no en tono de burla, sino de una manera peculiar, donde le daba gusto que yo hubiera pasado por ese tipo de situación. Me comentó que la tía Celina le había dicho a mi madre que procurara no regresarme tan tarde, pues los mismos lugareños del pueblo recomendaban no andar por esa ruta a plena luz de la luna. Se decía que los ánimas salían a pasear, mas no se sabía si eran buenos o malos. Algo que quizá desentone en lo que estoy contando es que cuando llegamos a la casa parroquial, todos me estaban esperando, pues yo les había comentado que tenía una sorpresa al bautizado. Aunque ya estaba dormido, les dije que traía un papalote chino, de aquellos que se elevaban como una vela. Sin embargo, recordé que lo había dejado en el carro. Y antes de ir por él, lo pensé 2 veces, pues no quería volver a vivir esas escenas paranormales.